yo consideré que no tenían por qué estar aquí. De manera que voy a resumir un poquito acerca de la introducción, acerca de los compuestos nitrogenados. Acuérdense, cuando empezamos a hablar acerca de los compuestos nitrogenados, les hice un cuadrito, este cuadrito, y les indiqué que en el plasma circulan componentes que contienen nitrógeno en su estructura molecular. Y se dividen, eso se puede dividir en dos grandes grupos, en compuestos o moléculas que tienen nitrógeno, pero que son proteínas. Le llamamos compuestos nitrogenados proteicos, que fue lo que estudiamos al tema anterior. Y ahora, a partir de hoy, vamos a empezar a estudiar compuestos que tienen nitrógeno, pero que no son proteínas. Compuestos nitrogenados no proteicos. Estos compuestos nitrogenados no proteicos, principalmente lo que vamos a estudiar son urea. Los aminoácidos pues se consideran no proteicos porque no están formando parte de una proteína, pero en realidad no los vamos a considerar ahorita. Vamos a considerar la urea, vamos a considerar el ácido úrico, la creatinina y nada más. La creatina es un producto intermedio que forma creatinina, de manera que no lo consideramos. Y el amoníaco, bueno, es un compuesto nitrogenado que no circula en la sangre, pero en forma unido a otras moléculas, las cuales vamos a estudiar posteriormente. Entonces, estamos hablando o vamos a hablar de compuestos, sustancias, moléculas que están en la sangre, compuestos que tienen nitrógeno, pero no son proteínas. Le llamamos entonces compuestos nitrogenados no proteicos. La importancia de los compuestos nitrogenados no proteicos estriba en que diariamente hay un catabolismo, un metabolismo, un trabajo metabólico muy importante que tiene que ver con las proteínas, y hay un producto de este catabolismo proteico, no proteico, las proteínas, el cual forma una sustancia muy tóxica para nuestro organismo, que es el amoníaco. El amoníaco es por sí solo muy tóxico, entonces se tiene que eliminar de nuestro organismo de alguna manera. Vamos a estudiarlo cómo lo hace nuestro organismo, pero les adelanto, pues el amoníaco se elimina uniendo o formando otras moléculas que no son tan tóxicas para nuestro organismo o no son tóxicas, como la urea, por ejemplo. De manera que en la urea se transporta el amoníaco y se elimina en forma de orina. Generalmente se considera que todos los días hay un recambio, es decir, se sustituyen proteínas nuevas por viejas. Aproximadamente un 2% de las proteínas de nuestro organismo son cambiadas, son recambiadas, principalmente proteínas musculares. Al recambiarse o al eliminarse las proteínas viejas, algunos de sus compuestos se tienen que reutilizar, o de sus partes de esas proteínas se reutilizan, generalmente los aminoácidos, el 75% de ellos. De los aminoácidos que provienen de proteínas viejitas, las que fueron renovadas, pues se vuelven a reutilizar. Pero los aminoácidos que no son el 25% restante, se degradan, se catabolizan, y estos aminoácidos catabolizados, bueno, una de sus partes, así una de sus partes que son eliminadas, pues son esqueletos de carbono, y esos esqueletos de carbono se pueden volver a reutilizar, le llamamos intermediarios anfibólicos. El nitrógeno del grupo amino, que estaba formando parte del aminoácido, como les dije, va a formar parte de otras
sustancias, principalmente la urea, el ácido úrico y la creatinina, que son lo que vamos a estudiar entonces en este tema. El hígado tiene una función muy importante también en este tema, pues se encarga de este metabolismo de degradación de proteínas y también se encarga de la formación de urea, cuando menos, ácido úrico también, creatinina un poquito. Además, que en el hígado se forman nuevas proteínas, las que se van a utilizar otra vez, las nuevas, las que fueron cambiadas por las viejitas. Pues esto se lleva a cabo, como les dije, en el hígado, es el órgano principal, es el laboratorio de nuestro organismo, y ahí se lleva a cabo todo ese tipo de recambio. En nuestra sangre, pues existen varios compuestos nitrogenados, se consideran más de 15 compuestos nitrogenados no proteicos, los cuales pues se encuentran en una concentración en nuestro plasma de aproximadamente 350 a 400 miligramos por litro de estos compuestos nitrogenados. El más abundante, este compuesto nitrogenado que no son proteínas, es la urea. El 45%, casi la mitad de todos los compuestos nitrogenados no proteicos son urea. Ya, como les menciono, pues hay otros, por ejemplo, ácido úrico, la creatinina y el amoníaco. El amoníaco no circula solo en la sangre, pero pues se considera dentro de los compuestos nitrogenados no proteicos. Y algunos de ellos cobran importancia en el diagnóstico clínico, por ejemplo, la urea, el ácido úrico, porque sus concentraciones nos ayudan a conocer el estado tanto metabólico como funcional, por ejemplo, de los riñones o del hígado. Por ejemplo, hay un parámetro que es el BUN, nitrógeno ureico en sangre, eso significa BUN, sus siglas en inglés. Se utiliza para evaluar, a veces medio evaluar el funcionamiento renal. El nitrógeno ureico es la cantidad de nitrógeno que se encuentra en esta molécula, en la urea. Y como les digo, entonces puede evaluarse, puede servir para evaluar funcionamiento renal, pero también funcionamiento hepático. Hay la creatinina. Esta es una sustancia que nos ayuda mucho a conocer el estado renal de un paciente. Estos son ejemplos nada más de la importancia que cobran pues estas sustancias en nuestro organismo para hacer un diagnóstico clínico. Y vamos a empezar hablando un poquitito de la urea. La palabra urea proviene del griego auron, y ese ea al final es un sufijo griego, es una partecita de una palabra en el idioma griego, que significa que tiene que ver con. Urea significa que pertenece a la orina. Aurón es orina, entonces auronea significa que pertenece a la orina. La urea es un producto final del catabolismo de las proteínas, también de los aminoácidos, y como lo he mencionado, bueno, pues es el compuesto principal nitrogenado no proteico que se encuentra en el plasma, y en la orina, pues no se diga. La orina está formada en gran medida por la urea. Entonces, la orina es una forma de desecho del amoníaco que proviene del catabolismo de proteínas y aminoácidos. Se destruyen, se catabolizan proteínas y aminoácidos. Uno de los residuos es el amoníaco,
cual es muy tóxico, como les he platicado. El amoníaco va a formar parte, aquí está, miren, de la urea, en un ciclo metabólico que se llama ciclo de la urea. El amoníaco forma parte ya de la urea, y la urea es una sustancia, no es tan tóxica y se elimina por la orina. Por eso la orina tiene alta concentración en urea, en urea. El olor característico de la orina es dado por la urea también. Entonces, esto, como les digo, es una manera de eliminar una buena cantidad del amoníaco que de otra manera haría mucho daño en nuestro organismo. El amoníaco es, utiliza la palabra, extremadamente tóxico. No podemos vivir con amoníaco en nuestra sangre. Cuando por alguna razón no se produce urea y se acumula amoníaco en la sangre, puede producirse un coma hepático y la persona pues puede llegar a morir. En cambio, la urea es muy tóxica, muy poco tóxica, perdón, muy baja toxicidad. En grandes concentraciones sí puede llegar a ser tóxica, pero nada que ver con el amoníaco, es muy poco tóxica y además es muy soluble en la sangre, se transporta fácilmente en la sangre. Fíjense, casi la mitad del peso molecular de la urea es puro nitrógeno. Entonces la urea es la molécula por excelencia que transporta y por medio del cual se elimina el nitrógeno que proviene del amoníaco, el amoníaco que proviene del catabolismo proteico. La urea se sintetiza en el hígado, por lo cual, como les platiqué también, la urea o la concentración de urea en sangre nos puede indicar el estado hepático. Un hígado que está enfermo, la urea se eleva mucho. Y por otro lado, al ser eliminada la urea por los riñones, también puede evaluar el funcionamiento renal. Una pequeña cantidad, un 5% aproximadamente de la urea formada se elimina en las heces. Es muy poca cantidad, pero sí hay una eliminación de urea por las heces. Y como les comentaba, aproximadamente la mitad del soluto urinario, es decir, de todo lo que no es agua, de todos los solutos que se encuentran en la orina, la mitad es urea. Y a continuación, bueno, en la diapositiva les hablaba del ciclo de la urea, pero pues no los vamos a brincar, esto no lo vamos a revisar. Imagínense hablar de transaminación aquí en estas diapositivas, pues no, está complicado. Les voy a comentar nada más que, bueno, del hígado, la urea, cuando se forma en el hígado, el ciclo de la urea se hace en el hígado. En el hígado entra a la circulación, entonces ya la urea forma parte de la sangre. Fíjense cómo difunde la urea libremente a través de venas, membranas celulares, es decir, pasa a través de membranas celulares fácilmente. Y continuando su camino al final del cuento, pues la mayor parte, como hemos hablado, de la urea se elimina por los riñones, dijimos nada más el 5% aproximadamente, se eliminan por heces. Y bueno, esto es todo lo que vamos a platicar. Aquí les hablaba del ciclo de la urea, pero no vamos a repasarlo para nada. Y bueno, vamos a pasar directamente a los métodos de determinación de la urea. Y hay, como hemos estado hablando, hay métodos colorimétricos que se utilizan para determinar urea, pero los métodos que más utilizamos en la actualidad pues, son métodos enzimáticos, el método de la ureasa. Vamos a hablar un poquito del método de la diacetilmonoxima. La urea forma en presencia de un ácido fuerte, ácido sulfúrico,
un compuesto que se llama acetilo, diacetilo. Déjame ponerlo otra vez. Y este acetilo se hace una condensación de él con la urea para formar un cromógeno que se llama diacina. Pero hay problemas con esta reacción, porque se tiene que hacer para empezar un desproteinizado de nuestra muestra. Antes, fíjense que a mí ya no me tocó hacer esta prueba de manera, pues, haciendo un desproteinizado, pero los químicos, la generación de químicos anteriores a mí en el seguro, sí hacían esta prueba y decían que era una friega porque había que hacer un desproteinizado primero. Creo que ya hicieron su práctica del HDL colesterol. ¿Ya la realizaron? ¿No? ¿Sí? Si ya la hicieron. No hubo práctica de HDL, solo de colesterol total y triglicéridos. Ah, ok. Para hacer el HDL colesterol se hace pues como un tipo de desproteinizado. Se precipitan las lipoproteínas que no son HDL. Aquí lo que vamos a hacer es, o lo que se hace en esta prueba es eliminar todas las proteínas porque contienen nitrógeno. Entonces, es probable que al hacer este desproteinizado no se eliminen todas las proteínas, que si las cuantificamos, nosotros las cuantificaríamos como urea, pero en realidad, pues no, lo que estamos cuantificando, o no queremos cuantificar absolutamente nada del nitrógeno que se encuentra en proteínas, por eso se desproteinizan. Pero para desproteinizar la muestra, pues es necesario utilizar una serie de pasos que consumen tiempo, también dinero, y no siempre dan resultados exactos. Este problema también, el desproteinizado, el que haya proteínas, es problema porque esta reacción de diacetil pues no es específica, es decir, no es específica para determinar urea, determina prácticamente cualquier sustancia que tenga nitrógeno. El color es inestable, es decir, rápidamente se degrada de manera que pues no nos da mucho tiempo a hacer la prueba. Otra, se desvía la ley de Beer en concentraciones en un rango, tiene un rango de ley de Beer muy cortito, es decir, la ley de Beer se cumple nada más en un rango de concentración muy corto, entonces a concentraciones muy bajas o muy altas de urea no da resultados. Y por si fuera poco, el reactivo es irritante, es decir, por ejemplo, aquí utilizamos ácido sulfúrico, que nos puede quemar. Creo que el diacetilo también es un poco irritante. Yo me acuerdo que me contaban los compañeros que les caía en la bata y les hacía hoyos en la bata porque pues el medio que se trabaja es un poco ácido. De manera que prácticamente esta prueba ya no se realiza así como tal. Hay pruebas incluso más baratas ya, en las cuales pues obtenemos un mejor resultado. Por ejemplo, la prueba de las pruebas enzimáticas, ya me salí de aquí. Y esta sí vamos a revisarla un poquito más a fondo, es la prueba de la ureasa. La ureasa es una enzima que es muy estable, no se degrada fácilmente, no necesita de temperaturas muy raras para funcionar. Y principalmente, y una de las grandes ventajas de este método, es que la ureasa es una enzima muy específica. Tiene mucha especificidad hacia la urea. Lo que hace la ureasa entonces es convertir a la urea, rompe la molécula por hidrólisis y la convierte o la descompone en ácido carbónico y en amoníaco. La ureasa, al romper la molécula de urea, que es la molécula de urea, fíjense cómo aquí está mencionado 37 grados centígrados y por la ureasa, entonces
rompen la molécula, como les digo, en ácido carbónico y en amoníaco. El amoníaco es el que se va a cuantificar. Hay varias maneras de cuantificarla. La manera en cómo se puede cuantificar, hay una reacción que se llama la reacción de Berthelot. Esta sí alcanzé a utilizarla yo en el laboratorio. Esta reacción se utiliza fenol. También es problema, ¿no? Porque el fenol pues es carcinogénico y de manera que entre menos lo usemos es mejor. El amoníaco en presencia de fenol y en un medio alcalino va a oxidar el amoníaco, el fenol, y también en presencia de hipoclorito de sodio, forma un compuesto coloreado que se llama indofenol. Entonces este indofenol se mide su absorbancia y de esta manera podemos conocer la concentración pues de amoníaco que había en la muestra, y dependiendo de la cantidad de amoníaco sabemos el peso molecular del amoníaco y de la urea. Podemos establecer entonces la relación y obtener una concentración de urea que teníamos en la muestra. Otra forma, además de la reacción de Berthelot, bueno, entonces la reacción de Berthelot utiliza amoníaco, no se nos olvide esto, y bueno, el amoníaco que ya obtuvimos por hidrólisis, vamos a utilizar fenol, y el medio alcalino y presencia de hipoclorito, y vamos a formar indofenol que tiene color. Utilizamos más actualmente esta reacción y la vamos a seguir utilizando una enzima que es la glutamato deshidrogenasa. Generalmente este tipo de reacciones se llevan a cabo en métodos automatizados. Actualmente lo podemos hacer también en el laboratorio. Creo que en el laboratorio es la prueba que hacemos, esta prueba del alfa-zeta-glutarato. Y pues es sencillo, el amoníaco se pone en presencia de alfa-cetoglutarato más NADH, y por medio de la enzima glutamato deshidrogenasa se va a formar un compuesto que es L-glutamato y se libera NAD. Este NAD es el que podemos medir nosotros también. Por eso generalmente se utiliza en aparatos automatizados, porque para medir el NAD, pues es más fácil, o se requiere a veces electrodos que trabajan más bien en aparatos automatizados. Pero hay otras maneras de medir el NAD. También creo que hay algunas técnicas que pueden medir el glutamato formado. Esto es también útil entonces porque pues es relativamente sencillo de hacer. La glutamato deshidrogenasa es relativamente barata, y el alfa-cetoglutarato pues también, no hay mucho problema. Entonces, vuelvo a insistirles, a repetirles, el amoníaco se pone a reaccionar con alfa-cetoglutarato y en presencia de NAD se forma L-glutamato por acción de la enzima glutamato deshidrogenasa y se libera NAD, que es el que nosotros medimos. Hay otra manera de medir este amoníaco que formamos aquí, y es por electrodos, mediante electrodos. Se mide la conductividad del amoníaco, es decir, directamente este amoníaco lo vamos a medir por medio de electrodos. Esto sí ya se requiere de un equipo pues más específico, automatizados, que realizan la medición de amoníaco directamente sin utilizar absolutamente ni un cromógeno, tampoco se utiliza enzimas, sino que directamente este amoníaco formado lo vamos a medir mediante electrodos. Y bueno, pues son las maneras de determinar la urea. Fíjense que me quedé con la duda, déjenme ver en el laboratorio. Tengo aquí el inserto. Para ver con qué trabajamos. Colesterol,
Venceremos. Uy, tengo una foto bien fea. A ver. No. No la tengo pues algún inserto que sea de urea, pero lo revisaremos o lo voy a revisar para ver en el laboratorio qué es en realidad lo que utilizamos. No estoy seguro qué reactivo utilizaremos para la urea. Pero bueno, les menciono, estos son entonces las técnicas principales para determinación de la urea. El método de la ureasa, es decir, hay otro método, más bien otro parámetro que nos sirve para establecer la cantidad de nitrógeno que existe en la urea. En realidad, todos estos métodos que estuvimos viendo, analizando, como les dije, pues vamos a medir la cantidad de amoníaco que se libera, es esta cantidad. Entonces, este amoníaco proviene de la urea que estamos analizando. Por lo tanto, en esta prueba, con la ureasa, en realidad lo que estamos calculando es lo que les mencioné hace ratito, el BUN. El BUN significa blood, allá me suena, sangre, urea, nitrógeno. Esto es el BUN. BUN significa el nitrógeno de la urea que se encuentra en la sangre. Entonces, el BUN en realidad es lo que nosotros vamos a cuantificar. Cuánto nitrógeno se encuentra en la urea de la sangre. Con el método de la ureasa no vamos a cuantificar la urea en sí. Vamos a cuantificar, vuelvo a repetir, nada más la cantidad de nitrógeno que se encuentra en la urea. Entonces, si nosotros queremos hacer un reporte en el laboratorio o queremos reportar, no el BUN, porque también se reporta el BUN, pero si queremos reportar la cantidad de urea o la concentración de urea, pues es bien sencillo. El peso molecular de la urea es de 60, 28 de este peso molecular es de nitrógeno, o sea, el nitrógeno tiene un peso molecular de 28, entonces, bueno, los nitrógenos de la urea tienen un peso molecular de 28. Entonces, si nosotros queremos calcular la cantidad de urea, pues entonces vamos a multiplicar lo que obtuvimos de nitrógeno ureico por 60, lo dividimos entre 28. Entonces, 60 entre 28 es 2.14. Si nosotros multiplicamos el BUN que obtuvimos en el laboratorio por 2.14, vamos a encontrar la concentración de urea. Siempre les digo, a veces no me siento muy bien diciéndolo, pero hay muchos químicos que no saben de dónde sale la urea. Muchos químicos creen que el aparato o el espectro te da ya directamente la concentración de urea y no. Vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. El método de la ureasa nos da la cantidad de nitrógeno que había en la urea. Como estequiométricamente podemos encontrar la concentración entonces de urea a partir de la concentración de nitrógeno ureico que nosotros hayamos encontrado. Vuelvo a repetirles cómo. El peso molecular total de la urea es de 60, de estos 60, 28 son de nitrógeno ureico. Entonces, si nosotros multiplicamos el BUN o la concentración de BUN que obtuvimos de nitrógeno ureico, lo multiplicamos por 60 y dividimos por 28, vamos a obtener la concentración de urea. Dicho de otra manera, multiplicamos el BUN por 2.14. Al contrario, si nosotros tenemos el valor de urea o la concentración de urea
y queremos saber el valor del BUN, pues bien facilito, nada más dividimos la concentración de urea entre 2.14 y ya obtenemos directamente el BUN. Yo me lo aprendí bien fácil, sí lo hacía mucho porque, como les digo, antes no teníamos un equipo automatizado, teníamos puros espectros, Microchem famoso, era un aparatito, pues era un espectrito con un poquito, un programita ahí que tenía. Entonces nos daba el resultado del BUN y había que multiplicar por 2.14. Yo me lo aprendí en lugar de multiplicar por el pi, es igual a 3.14, 16, y sabe que tanto más para allá. En lugar de, bueno, pues yo me lo aprendí, decía, en lugar de pi 3.14 para el factor, para multiplicar el BUN, para obtener la concentración de urea, pues es 1 menos 2.14. Así que no se me olvida y siempre me acuerdo. Insisto, entonces, si nosotros queremos obtener el valor de urea, a partir del BUN, multiplicamos BUN por 2.14 y ya obtenemos la concentración de urea. No se les olvide por qué por 2.14. Los valores normales, bueno, aclaro, el médico generalmente, pues los médicos viejitos trabajan más con el valor de la urea. Los médicos más jóvenes ahora trabajan con el valor de BUN. En realidad no hay mucha diferencia clínicamente hablando. Los médicos, como les digo, más nuevos, médicos más jóvenes, trabajan más con el BUN, los médicos más viejitos más con la urea, pero en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, el BUN que estamos reportando es una parte de la urea, una fracción de la urea. Entonces, simplemente hay que hacer la conversión. Nosotros en el laboratorio, por si cualquier duda, reportamos los dos. Yo reporto el BUN y yo reporto la urea. El BUN, la concentración normal es de 8.23 miligramos por decilitro. Esto, obviamente, en suero, en plasma. Y la urea, el rango de valor normal anda entre 20 y 45 miligramos por decilitro. Cualquiera, estos son los valores pues normales, tanto del BUN como de la urea. Si ustedes multiplican este BUN por 2.14, van a ver que más o menos son estos valores aproximadamente. Entonces, estas son las maneras pues de obtener la urea y el BUN. Y estos son los valores normales que encontramos tanto de urea como de BUN. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Antes de hablar lo que sigue. Qué rápido pasa el tiempo. Si no, de todas maneras, el jueves vamos a continuar ampliamente con este tema. Porque ya quiero llegar a estudiar la creatinina, que es un poquito más larguita. Y la función, vamos a estudiar fisiopatología renal, vamos a hablar un poquito de cómo funciona el riñón también, pero eso ya es más adelante. Por lo pronto, entonces, ¿no hay alguna duda hasta aquí? Si no, bueno, mande. No, no hay duda. Dime, Ángel. De hecho, Ángel, dime. No, no hay duda. No. Yo pensé que tenías una duda. Bueno. Vamos a ver cómo se relaciona la concentración de urea en un paciente con su estado clínico. Es decir, cómo hay una relación entre enfermedad y la urea. Hay un detalle con la urea, y es que la urea, o la concentración de urea en la sangre, depende del alimento, de los alimentos que consuma ese paciente y también del estado de hidratación, del estado que tenga en cuanto a haber tomado agua o una hidratación parenteral, es decir, a través de venas o arterias. Ahí tiene que ver la concentración sérica de urea, es decir, la urea depende de estos dos factores. Por lo tanto, la urea no es tan específica, es decir, puede variar por otras causas diferentes a los riñones o a un daño renal o a un daño hepático. Siempre debemos de considerar esto. Se le llama azoemia. Ok, caray. Azoemia.
cuando hay una elevación de urea y también de creatinina en la sangre. Vamos a estudiar después la creatinina, pero le llamamos entonces azoemia a la elevación tanto de urea como de creatinina. Se le llama azoemia porque son compuestos que tienen amoníaco, azo, el azo tiene que ver con nitrógeno, emia, sangre. Entonces, es un término que ya no se utiliza mucho, pero a veces yo veo en diagnósticos azoemia, y esto significa que tiene el paciente elevados en la sangre, tanto urea como creatinina. La azoemia, es decir, la elevación de urea o de creatinina, pues tiene o se debe a varios factores. Antes, es más clínicamente mucho más importante la elevación de urea que las concentraciones bajitas de urea. Es decir, una concentración baja de urea no nos indica gran cosa, prácticamente, pues nada más, tal vez desnutrición, prácticamente nada más. Es mucho más importante la elevación de la urea. Es decir, cuando la urea está elevada, entonces sí hay que tenerle miedo. Mucha gente que va al laboratorio, compañeros principalmente, les hacemos su prueba de urea y resulta que de urea tienen 47 de urea, ¿no? Y se asustan porque dicen, no, está elevada, está en el límite, tienen 45 de glucosa, y, de urea, perdón, y dicen, ay, está elevada, y que no estoy tan bien, y que ¿qué tendré? Pues no hay tanto problema. En realidad, si no está tan elevada, 45, 46, 44, no es tanto problema. También se asustan si tienen una urea de 15. Personas muy, muy delgadas o muy chiquitas tienen una urea, una concentración más baja de lo normal, entre comillas. No hay absolutamente ningún problema. El problema es cuando hay una elevación ya grave en la urea, en la sangre, y entonces a esto le llamamos azoemia. La azoemia la podemos dividir en principalmente correlacionar problemas de la urea con el riñón. Es decir, podemos correlacionar principalmente a la urea con problemas renales. Le llamamos azoemia prerrenal cuando esta elevación de la urea se debe no a los riñones, no a un problema renal, sino a un problema antes de que la urea llegue a los riñones. Por eso se le llama prerrenal. No es un problema de los riñones, es la urea ya está elevada antes de que llegue a los riñones. Entonces, se le llama azoemia prerrenal. Puede haber varias causas. Primero, porque no haya una perfusión, se llama, adecuada a los riñones. Esto significa que no llega suficiente sangre a los riñones. Los riñones reciben sangre, la filtran, eliminan lo que no se necesita, como la urea, una parte de la urea, y lo demás se restituye a la sangre. Entonces, si no llega suficiente sangre a los riñones, el riñón no puede hacer su filtración bien. Entonces, si por alguna causa no llega suficiente sangre a los riñones, hay una perfusión inadecuada de sangre a los riñones, estamos hablando de una azoemia prerrenal. Se eleva la urea en la sangre porque el riñón no la elimina, porque no le llega suficiente sangre, entonces se acumula en la sangre. Por eso tengo aquí menor filtración glomerular en presencia, que es una E, en presencia de una función renal normal. Es decir, el riñón funciona perfectamente, pero dice, oye, pues no me manda sangre, ¿cómo filtro? Entonces, no le llega suficiente sangre, no filtra y la urea se acumula entonces en la sangre. En lugar de eliminarse por los riñones, eliminarse en la orina, se acumula en la sangre. Esta perfusión inadecuada
de sangre a los riñones. También se le llama perfusión a esa filtración. Lo voy a explicar un poquito más adelante cuando hablemos de los riñones mejor. Pero también se le llama perfusión inadecuada cuando los riñones no pueden filtrar bien. Una de las causas es que no llegue suficiente sangre, pero hay otras causas también. La perfusión inadecuada se puede causar por deshidratación, es decir, porque no hay suficiente agua en el organismo, en la sangre también. Entonces, el riñón ocupa agua para poder filtrar. Si no hay agua o hay menos agua, no filtra igual. En estados de shock del paciente, cuando el paciente está chocado, igual disminuye el aporte sanguíneo al riñón y hay una también perfusión inadecuada. Cuando por alguna razón el volumen sanguíneo disminuye mucho, en un sangrado, por ejemplo, fuerte, una hemorragia fuerte, no hay suficiente sangre, entonces el riñón no recibe sangre y no puede filtrar, y lo más común, por un fallo cardíaco. Las personas que tienen problemas cardíacos, pues su corazón no bombea sangre de manera adecuada, no envía sangre tampoco a los riñones o la sangre en suficiente cantidad, de manera que se eleva pues la urea en la sangre por no poderse filtrar en los riñones. Otra causa de azoemia prerrenal, es decir, los riñones están sanos, pero por alguna razón no trabajan adecuadamente, porque no les llega el material, digamos, para trabajar. Otra razón de una perfusión inadecuada es el incremento del catabolismo de proteínas, es decir, cuando se catabolizan más proteínas que de lo normal, entonces también disminuye la urea, hay una menor cantidad de proteínas, las cuales se utilizan también pues para formar la urea, de manera que el riñón igual no puede hacer un intercambio adecuado, o sacar la urea de la sangre y restituirla, de manera que otra vez se produce la azoemia prerrenal, principalmente en fiebre, cuando una persona está muy estresada, y en quemaduras. En quemaduras se conjunta junto con la deshidratación y el shock. Pero vamos a pensar en principalmente las causas de azoemia prerrenal, son estas que les estoy platicando aquí. Estas son las principales. Otro tipo de azoemia es la azoemia renal. Es decir, aquí sí, la azoemia renal, estamos hablando de una acumulación de urea en la sangre, una azoemia, porque el glomérulo, que es una partecita de los riñones, no puede trabajar bien, no filtra el riñón sangre, de manera que se retiene urea en la sangre. Cuando se eleva la urea en la sangre por causa renal, es porque el riñón ya está bastante enfermo, dice una enfermedad crónica renal, principalmente. También a veces por diferentes causas, hay varias causas por las cuales el riñón de repente no funciona bien, sin que el paciente tenga una enfermedad previa o crónica de renal, de repente empieza a funcionar mal y ya igual no filtra tan bien, de manera que igual se retiene urea en la sangre. Entonces, a esto le llamamos azoemia renal. Principalmente se observa en enfermedad crónica renal. Entonces, la urea es un indicativo bueno, clínicamente hablando, de daño renal. Cuando el riñón está ya enfermo de tiempo, la urea va para arriba. La urea elevada en sangre, la uremia, produce un síndrome clínico, es decir, no nada más un síntoma, un signo, produce varios síndromes, no varios síndromes, es un síndrome, varios signos y síntomas, principalmente acidosis, un desequilibrio hidroelectrolítico. Las personas que tienen la urea muy elevada en sangre tienen náuseas, siempre tienen ganas de vomitar, vomitan a veces,
Algunos sufren de anemia por otro tipo de razones, pero hay una alteración muy importante, que es la alteración neuropsiquiátrica. En las personas que tienen la urea muy elevada, muy elevada, empiezan a padecer en su cerebro. No es que se vuelvan locos, pero sí empiezan como a desvariar, como si estuvieran perdidos, están confusos, a veces dicen incoherencias, no saben bien dónde están. Todo esto causado porque acuérdense que dijimos que la urea no es tan tóxica como el amoníaco, pero sí tiene un grado de toxicidad. Entonces, la urea en sangre muy elevada produce principalmente el desequilibrio electrolítico, náuseas y alteraciones neuropsiquiátricas. Como les digo, la gente no es que se vuelva loca completamente. Ya hay mucha gente loca sin necesidad de la anemia, pero sí empiezan a sentirse así como les digo, como que perdidos, no saben bien a bien dónde están. Y pues a esto se le llama una alteración neuropsiquiátrica. Esto se produce cuando el boom, fíjense, es mayor de 100 miligramos por decilitro. Calculen la urea, pues nada más multiplicamos por 2.14 y esto nos va a dar una urea aproximadamente de 214 miligramos por decilitro. Estas ya son uremias, pues lo vemos seguido, ¿eh? No crean que es raro, es bien común este tipo de ureas, estas concentraciones, y ya con esas concentraciones de urea, bueno, ya puede empezar a producir el síndrome clínico dado por la azoemia. Y bueno, por último, la azoemia postrenal. Esta azoemia, pues es un poquito más sencilla de tratar, tal vez. La azoemia postrenal se debe a que después de los riñones, el riñón, hagan de cuenta que tiene un conducto que se comunica con la vejiga y la vejiga ya va en donde se acumula la orina y se elimina el exterior de la orina, ¿no? Bueno, si hay una obstrucción, hagan de cuenta aquí, una obstrucción del tracto urinario, entonces no circula bien ya la orina que está formando o empezando a formar o ya formada, y hagan de cuenta que como que se regresa la sangre, el riñón se satura y la urea se reabsorbe a la sangre, es decir, el riñón ya filtró la urea, pero acuérdense que dijimos que la urea difunde bien a través de membranas celulares fácilmente, de manera que si se acumula en el tracto urinario y en el riñón, pues vuelve a pasar otra vez a la circulación sanguínea y la urea, entonces, que ya fue filtrada por los riñones, vuelve otra vez a la sangre, de manera que otra vez se eleva pues la urea en sangre. Como les digo, esto es un poquito más, pues si yo tuviera la urea muy elevada, yo me preferiría que fuera una azoemia postrenal. Generalmente se debe, por ejemplo, esto a alguna obstrucción, alguna piedrita, por ejemplo, litos, lo más grave, algún tumor que presione estos conductos urinarios y entonces se acumula la orina, como les digo, pero tal vez lo más común son las obstrucciones causadas por litos, que es muy doloroso, una piedra renal duele mucho. Pero bueno, esta es la manera en cómo se eleva la urea por esa obstrucción que les platico y se llama entonces azoemia postrenal. Yo creo que lo más útil clínicamente en cuanto a la urea es la azoemia renal, es la que más se utiliza, la que más observamos y pues ayuda, ¿eh? No es tan específica la urea para determinar daño renal, pero sí ayuda. Si observamos la urea elevada y aparte se observan signos y síntomas en el paciente de una azoemia, si otros parámetros como la creatinina o imagenología incluso demuestran pues un problema renal, la urea ayuda, es una ayuda, es un dato más que nos indica el probable daño renal. Y por último, la urea puede disminuir, como les dije, clínicamente pues no es tan importante, principalmente cuando una persona está malnutrida, no se alimenta bien, casos de inanición,
cuando por alguna razón toma muchos líquidos de más o son administrados por vía intravenosa, como les decía, por vía parenteral. Entonces, la urea puede disminuir, aunque tiene, vuelvo a repetirles, mucho menor significado clínico. Y también la urea puede disminuir en hepatopatías, es decir, cuando el hígado está enfermo y no puede sintetizar la urea de manera adecuada, entonces, pues de plano disminuye la urea en la sangre y causa pues este problema. No es, insisto, tan significativa clínicamente hablando, pero pues sí hay que considerarlo que cuando hay una disminución de urea muy acusada, principalmente se trata de eso. Ya les comenté, en personas muy delgadas, no porque estén muy malnutridas, sino porque están más chiquitas y muy delgaditas, la urea tiende a ser menor de los valores normales, no hay problema hasta cierto punto, es algo normal. No nos indica en un daño pues grave que en el hígado, etcétera, no. Hay otras maneras de identificar, de diagnosticar una hepatopatía mucho mejores que la disminución de urea. Pero bueno, hay que considerarlo, pues que la urea puede disminuir por estos motivos. Con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy y vamos a continuar el jueves. Vuelvo a hacerles las preguntas del millón. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que hacerme. ¿No? Todo bien. Qué buen maestro soy yo, ¿verdad? Bueno, no los vi, ¿eh? A ver, déjenme ver quién está. ¿Cuántos somos? No sé, somos muchos. No veo. Nos veremos aquí el próximo jueves a las 6, ¿verdad? Para continuar. Quiero terminar las clases, yo creo que unas 2 o 3 semanas más. Y ya vamos a empezar a pensar cuando menos en una evaluación o dos, a ver cómo vamos a hacer pues para ver cómo evaluamos esto de manera así sencilla y fácil y rápida. Ok, bueno, estamos ya apachurrados ahora, ¿eh? Espero que el jueves estemos un poquito más vivos todos. Ok, bueno, no sé, otra vez, algo, si no hay dudas, alguna pregunta, entonces nos vamos a ver el próximo jueves. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Todo claro, profe. Perfecto, qué buen maestro soy yo, de veras. Me sorprendo de mí mismo. No, yo entiendo. Yo entiendo. Fíjense que ya les he dicho muchas veces, cuando estoy en la clase, ahí de manera presencial, es diferente. Es bien diferente. No sé, como que la interacción entre nosotros es más fácil. Le damos una checada y ya si no en la próxima le decimos. Perfecto, Ángel. Muy bien. Sí quería comentarle